Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva conversación sobre educación y derechos humanos para el Chile de hoy. Eh, Hoy día vamos a abordar un tema especialmente dirigido a docentes, a estudiantes, a gestores de educación y también a personas y activistas en derechos humanos. Nos interesa hacernos la pregunta de cómo cuál es el balance que podemos hacer de la incorporación de los derechos humanos al sistema educacional. Porque aunque mucho sea sorpresa y a pesar de la actitud negacionista de muchas personas, los derechos humanos están presentes hace bastante tiempo en nuestras instituciones eh, y también en el sistema educativo. Entonces, muchos se sorprenden de que haya un Instituto de Derechos Humanos, que haya un Museo de la Memoria, que hayan sitios de memoria, pero desconocen que sus hijos hoy día están viendo materias que tienen que ver con la memoria, con lo que pasó en el país, con el golpe de Estado, la violación sistemática de los derechos humanos, la detención y desaparición forzada de muchas personas que fueron calificadas de amenazas para la doctrina de la seguridad nacional, en fin, situaciones que hoy día los estudiantes están conociendo directamente a través de sus estudios. Y esto es un proceso largo que viene ya hace algunos años y por eso queremos conocer un poco la visión de especialistas que han estado estudiando esta materia y que tienen por misión justamente hacer un seguimiento, de alguna manera, asegurar el cumplimiento del Estado chileno de las obligaciones que nos hemos propuesto en materia de educación. Hoy día nos acompaña Enrique Azúa. Él es coordinador o jefe de la unidad de educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una persona vinculada a la docencia por años y bueno, y está a cargo de una unidad bien crítica en el INDH. Entonces, bienvenido, Enrique. Eh, Queremos darte todas las gracias por acompañarnos en esta oportunidad y queremos pedirte si nos puedes explicar un poco primero, la misión de la unidad. Si nos puedes contar, nosotros conocemos mucho, la opinión pública conoce mucho el instituto, quizás más por su presencia, especialmente en la observación de marchas, de situaciones de conflicto con la policía, o en querellas. Pero es más desconocido este rol más silencioso que tiene que ver con la educación. Entonces, Enrique, aquí tienes tu minuto de fama para que puedas contar qué es lo que hace la unidad, ¿no?, de educación. Gracias, Claudio, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Eh, la unidad, que la verdad es que se llama hoy día Unidad de Promoción, Educación y Participación. La unidad partió como Unidad de Educación y Promoción hace 10 años, parte junto con el instituto, es una de las 3 unidades estratégicas del instituto. El instituto tiene 3 unidades que están en la tarea más sustantiva, por así decirlo, de la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Una es la Unidad de Protección y Derechos Humanos, que está encargada principalmente de los temas de defensa y protección jurídica y seguimiento judicial. También ver los temas de custodia que tiene el instituto, archivos, etcétera, en Ballet y de Colonia Dignidad. Está la unidad de estudios, que es la unidad que realiza todas las investigaciones, misiones de observación y que refieren también a la elaboración del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y está nuestra unidad, que es la unidad que ve básicamente los temas de educación, promoción y participación,
Y en el ámbito específico de la educación, yo diría que en términos generales, también, digamos, en lo que refiere a promoción y participación, yo diría que la tarea principal es que todos, todas nos reconozcamos como sujetos, sujetas de derecho, que podamos reconocer a otros como sujetos de derecho y que juntos, a partir de ese reconocimiento, podamos construir una cultura respetuosa de derechos humanos. Eso es básicamente, digamos, como el gran propósito de la unidad. Ahora, eso en el campo educativo tiene que ver con varias tareas. Una tarea concreta tiene que ver con responder a la pregunta de cómo está integrada la educación en derechos humanos en el país. Es una primera pregunta. Y para responder a esa pregunta es necesario hacerse otra, como por ejemplo, ¿qué debería estar integrado? Es decir, ¿qué debería saber un estudiante, una estudiante al egresar de cuarto medio sobre derechos humanos? ¿Qué debería saber un profesor, un docente, una docente respecto de temas de derechos humanos para cumplir mejor su misión? ¿Qué deberían saber los abogados y abogadas, los jueces? ¿Qué deberían saber los médicos, el personal de salud? ¿Qué deberían saber los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales sobre temas de derechos humanos? ¿Qué deberían saber los comunicadores, los periodistas, ¿Qué deberían saber los policías? ¿Qué deberían saber los integrantes de las Fuerzas Armadas, gendarmes sobre temas de derechos humanos? La respuesta a esa pregunta es lo que nosotros denominamos estándares de educación en derechos humanos. Es decir, digamos, saber qué es lo que han dicho los instrumentos internacionales que son aplicables a Chile sobre lo que deberían saber las personas en general respecto a derechos humanos. Esa es una primera tarea, y la segunda tarea es, de acuerdo a esos estándares, de acuerdo a estas indicaciones, saber efectivamente cuánto está integrado. Y lo tercero, en función de eso, colaborar con las instituciones para generar los acuerdos necesarios, los cambios necesarios para una mejor integración. Ofrecer, si es posible, algunas soluciones metodológicas o de contenido que puedan facilitar la educación en derechos humanos, ayudar a que los currículum los integren de manera más clara, más precisa, más certera. Si es necesario hacer seguimiento a las normativas que tienen que ver con la definición de los contenidos, de los objetivos en temas de derechos humanos. Eso en términos generales es la tarea que hacemos habitualmente como como área de educación dentro de la unidad de promoción, educación y participación. Oye, ustedes están próximos a cumplir 10 años, ¿no? Sí. El 2021. Aunque debería, Ustedes según lo que me también tienen esa contaba. misma edad, ¿o no? ¿Cómo? Ustedes también tienen 10 años, ¿o no? Sí, ¿O no sí, estoy de la sí. memoria, sí? Así es. Nosotros cumplimos 10 años el mes pasado, es el mes de enero pasado. Y después llegó el terremoto. Y entiendo que a ustedes también deberían haber sido el 2010, los 10 años, entiendo, ¿no? Que Lo fue un... cumplimos el lunes pasado. Ah, ya lo cumplieron. Ah, perdón, Sí. perdón. Ya No, lo no, no, cumplieron. iniciamos nuestra celebración de 10 años Ah, ya, el día ya, yo 20 de me equivoqué. julio. El día 20 Ya. de julio iniciamos nuestra celebración y la vamos a culminar el día 10 de diciembre. Entonces tenemos varios meses de celebración de estos 10 años. Ah, mira. Estamos pensando precisamente en los hitos que marcan el trabajo del instituto. Entonces es una buena idea hacer balance, pues, Sí, ¿no? claro. Es un buen momento. Entonces, mira, y con estos 10 años, el instituto y la unidad de educación, obviamente, con un proceso gradual de desarrollo, eh, ¿qué rol ha tenido específicamente en el diseño del currículum actual? O sea, ¿cuánto de lo que hay de derechos humanos hoy día obedece un poco al rol proactivo de incidencia del INDH? Me refiero al currículum escolar, Sí, básicamente, ¿ah? sí. No estoy muy seguro si podría decir cuánto es lo que nosotros hemos contribuido, pero sí podría decir que hemos contribuido y podría señalar algunas cosas en las que hemos contribuido a que en el currículum escolar haya una mayor integración de la educación en derechos humanos. Yo diría que dentro
de los trabajos concretos que en los que hemos podido aportar ha sido precisamente por un lado, responder con mayor certeza a la pregunta sobre si está integrada la educación en derechos humanos y cómo está integrada la educación en derechos humanos en el currículum. Y nosotros hemos podido revisar, de acuerdo a estos estándares, qué es lo que hay efectivamente de educación en derechos humanos y cómo está integrado aquello. Y esos trabajos que hemos venido haciendo, lo hemos compartido con el Ministerio de Educación, con la Unidad de Currículum y Evaluación, y esas miradas han servido precisamente para poder generar cambios en la forma en que se integra el currículum. Como un detalle, podría decirte que cada vez que hablamos de derechos humanos, resulta indispensable hablar de Estado, porque básicamente a quien uno tiene que exigirle el cumplimiento de los derechos humanos es al Estado. Entonces, es muy importante que en la educación escolar de niños, niñas, adolescentes, esté considerada la comprensión de qué es el Estado hoy día y cuál es el rol que tiene y qué responsabilidades tiene en relación con la garantía, la protección, la defensa de los derechos, y también en muchos casos, digamos, qué responsabilidad tiene en la violación de los derechos. Yo diría que entonces si tuviera que decir algo en lo que hemos contribuido, ha sido en mirar qué es lo que hay y poder colocar también una mirada sobre algunos temas que son esenciales, como por ejemplo esto de el Estado, lo que es un sujeto de derecho, un sujeto de protección, etc. Oye, y mirando, porque claramente han habido olas de mejoras y de reformas curriculares donde el tema ha ido asomando muy de a poquitito, así como fue también la transición chilena, muy paso a paso. Me acuerdo que ya estaba el tema de derechos humanos incorporado y todavía hablábamos de, ¿cómo se llama?, pronunciamiento militar, en algunos Sí, textos escolares por lo menos, ¿no? sí. O sea, no se decía con claridad golpe militar, porque esto producía, como todos sabemos, mucho divorcio. Pero hoy día ya todo el mundo habla de dictadura, ya de golpe y con mucho más claridad. Pero también mirando ahora desde el punto de vista de la eficacia o del impacto, digamos, ¿no? Han pasado varios años en que se viene aplicando un currículum en donde podríamos decir jóvenes en aquellos años, 10, 15 años atrás, que vienen sensibilizándose o abordando de bien o de mala manera, eso no lo sabemos, este tema. Y, y la pregunta es, ¿es posible pensar que en el objetivo final de esto, que es esta cultura en favor de los derechos humanos, podamos ver signos de cambio en una sociedad más sensible, más valorativa sobre la centralidad del tema de los derechos humanos? ¿Es posible que las nuevas generaciones que han ido bebiendo de esta nueva mirada, es posible hablar de un cambio cultural? Yo creo que sí. Eh, hay, nosotros tenemos la costumbre de preguntar y de compartir en los talleres que hacemos, en las charlas, en los cursos, diplomados que hacemos en temas de derechos humanos, eh, con los participantes, cuál es la visión que cada uno tiene sobre derechos humanos. Y en general lo que nos ha ocurrido es que a los jóvenes, los niños y las niñas en general tienen hoy día una idea más clara y más precisa de qué estamos hablando cuando estamos hablando de derechos. Y yo creo que, yo tengo la impresión de que esto es una apreciación muy personal, no te podría decir que hay estudios que revelen aquello, pero es mi percepción. Eso de la mano del hecho de que
los discursos y las demandas sociales en los últimos años se han venido expresando en clave de derecho. Es decir, cuando se habla de la educación, se habla del derecho a la educación. Cuando se habla de la previsión, se habla del derecho a la previsión social, el derecho a la salud. A cualquier persona que uno le ponga un micrófono por delante para que exprese sus demandas sobre cualquier cosa, lo habla en clave de derecho. Yo tengo la idea de que la noción de derecho se ha venido instalando más fuertemente en nuestra cultura. Eso por un lado, como a nivel de los discursos. Nuestra percepción también, además, a través de lo que es los procesos formativos, es que paulatinamente se ha ido integrando en los currículum una mayor cantidad de contenido sobre temas de derechos humanos. Todavía es periférico, todavía no es completamente central, pero evidentemente hay muchísima más formación hoy día en temas de derechos humanos que la que había hace 10 años cuando venía instalándose el instituto. Digamos, eso con claridad. Con todo, y esto aparece como interesante a propósito del doble impacto del estallido social a partir del 18 de octubre y del COVID a partir de marzo, y en general de los estados de excepción, de que sin desconocer que ha habido un avance en lo formativo y en lo discursivo respecto a los derechos humanos, todavía hay muchísimas prácticas que revelan que esto no está completamente asentado. Y eso es porque precisamente lo que ha ocurrido a partir del doble impacto del estallido y del COVID es que ciertas prácticas que estaban presentes han tendido a agravarse. Estoy hablando básicamente de temas de tortura, de temas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, afectaciones en general a la integridad física. Estoy hablando también de situaciones de discriminación que han estado presentes y que se ven agravadas por la situación de la pandemia. Es más difícil para algunas personas ejercer sus derechos en un contexto de pandemia que para otras. Estas desigualdades que están presentes antes se agravan en contexto de pandemia. Así que, por lo tanto, yo podría decir, sí, tenemos hoy día una mayor conciencia, una mayor sensibilización en temas de derechos humanos. Eso es lo que hace precisamente generar discursos en ese sentido, exigencia y demanda, pero al mismo tiempo tenemos también prácticas que todavía permanecen. Correcto. Oye, desde el público que nos está siguiendo a través de Live, nos preguntan, tú hablaste de estándares, ¿no? Sí. El instituto se ha propuesto de alguna manera hacer un seguimiento y una auditoría de los estándares en educación de derechos humanos. ¿Tú podrías señalar algunos tips respecto a cuáles serían esos estándares y qué nota se le podría poner al currículum o a la educación chilena si aplicáramos este estándar, digamos, ¿no? Porque Bueno, imagino yo, si uno se va a otros países, uno puede comparar con Argentina, con Uruguay, que parece que han tratado mejor estos temas, al parecer, en la sociedad, imagino también en la educación. No sé, de ahí te traspaso esa pregunta. sí, bueno, la idea de estándar tiene que ver con un cierto ideal, ¿no? Una cierta idea de deber ser, de lo que debería estar. Eso es en términos generales un estándar. Y el estándar nosotros lo construimos a partir de lo que dicen los instrumentos aplicables a Chile. Entonces, Chile a diciembre del año 2019 registra 232 instrumentos de derechos humanos aplicables a Chile. Estoy hablando que los ha suscrito el gobierno chileno. Han sido suscritos o se refieren a sentencias referidas a Chile, sentencias de la Corte Interamericana o otros documentos que provienen de los comités de los tratados y las convenciones, como las observaciones generales, etcétera, 232 instrumentos. Es un número muy amplio de instrumentos. Hay aproximadamente 30 convenciones o tratados de derechos humanos que son aplicables a Chile,
tanto del sistema universal como del sistema interamericano, y lo que hacemos ahí es buscar en esos tratados cuando se refiere a ciertos profesionales o a la población escolar respecto de lo que debería saber de temas de derechos humanos. Nosotros lo buscamos, lo seleccionamos, lo clasificamos y así construimos un estándar. Entonces, de esa manera, por ejemplo, podría decir yo, un estándar para la formación escolar es que todos los niños, niñas y adolescentes tengan claridad respecto de principios generales de derechos humanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A partir de eso, podemos mirar si efectivamente eso está establecido en el currículum, ¿no? No sé si tenemos tiempo, yo podría mostrar tal vez alguna imagen respecto de esto que pudiera aclararlo. ¿Sí? Por favor. Vamos a ver. Comparta nomás su imagen ahí. Vamos a ver si... Vamos a ver si lo logro además, porque... No se comparte nomás y debiera salir y ahí seleccionas lo que tienes que... sí. A ver... Acá puede ser. Y podemos ir acá. Perfecto. Hoy estoy buscando... Exactamente es lo que ocurre cuando uno busca aquello que está intentando encontrar, no lo encuentra, digamos. Pero esta no es. Dame un segundo ¿Ya? Ya, perfecto. déjame ver si puedo... debería ser esta, y no sé por qué no encuentro exactamente el... Ah, ok, ya aquí está, estamos llegando... Tienes que ¿Es actualizarlo esto? porque no se mueve ahora la imagen que tú quieres compartir. ¿Eso se ve? Estamos viendo una portada que dice Educación en Derechos Humanos. Nada más. Sí. Ya, esto no se logra ver. Deja compartir y parte de nuevo. Deja compartir, o sea, busca la imagen, pero sale del compartir y volvemos de nuevo. Dejar de compartir. Dejo de compartir. He dejado de compartir. No sé si esto es... y voy a compartir nuevamente Ahora vuelves, pantalla. eliges y ahora vuelves. ¿Eso? Ahora sí, síntesis de hallazgo en EDH, eso, ¿no? Sí, síntesis de Ya. hallazgo. Ah, qué interesante este cuadro. Excelente. Mira, este es el cuadro que muestra, de acuerdo a los estándares, que la pregunta era sobre estándares. Por ejemplo, digamos, un estándar puede ser puede ser considerado este tema, ¿no? Conceptos básicos de derechos humanos. Y aquí vemos dónde está integrado en el currículum escolar actual. Esto es las bases, digamos, curriculares que regulan la integración de estos contenidos en el sistema. Y aquí uno puede ver, por ejemplo, no sé si todo el mundo puede apreciarlo, pero digamos cómo en quinto básico, en sexto básico, en séptimo básico, en octavo básico, hay contenidos, objetivos referidos a la integración de conceptos básicos de derechos humanos. También en segundo medio. Si uno observa, hay algunos de estos contenidos que están más integrados, como por ejemplo está integrado conceptos básicos de derechos humanos, institucionalidad de protección de derechos humanos,
fortalecimiento de la democracia, memoria histórica de violaciones de derechos humanos en la historia nacional reciente, por ejemplo, solo El segundo aparece medio. con claridad el segundo medio y algo en tercero medio, y hay que considerar que tercero medio y cuarto medio están en proceso de cambio curricular, entonces habría que revisar exactamente qué es lo que pasó con eso. Pero eso está radicado hoy día más bien en segundo medio. Si uno ve los temas relativos a educación para la paz, por ejemplo, ve que hay un gran nivel de integración. Pero cuando uno va a otros temas, por ejemplo, como igualdad y no discriminación, referido a temas de derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, uno observa escasa integración a nivel curricular, ve la situación de derechos de migrantes, solamente aparece un contenido segundo básico. Esto puede ser un tema bastante preocupante porque tenemos una realidad en la que las personas migrantes tienen más dificultad para ejercer sus derechos y por lo tanto resulta clave que en la educación haya una mayor sensibilización y concienciación sobre los derechos de las personas migrantes. Correcto. Una cuestión que resulta radicalmente preocupante es el tema de los derechos de las personas con discapacidad. No hay una sola integración en todo el currículum escolar. Ninguna. Hay tema también en relación con el tema de los derechos de las mujeres. Digamos, no aparece, digamos, una integración muy sustantiva en ese tema. Y otros grupos de especial protección, estábamos hablando de personas privadas de libertad, por ejemplo, que es un tema, digamos, totalmente ausente. Personas mayores es un tema completamente ausente. Entonces, respecto a la pregunta de si uno puede colocar nota, es difícil colocar una nota porque es muy complejo, una sola nota que refleje todo esto. Pero sí lo que podríamos decir en términos generales es que los derechos humanos en el currículum escolar están más integrados de lo que habitualmente se cree, pero aún así presentan dificultades referidas a que no está todo lo que debería estar y lo que está no siempre está lo suficientemente bien integrado, digamos, con efectivamente un enfoque de derecho. Correcto. Oye, y en este cambio y en este avance y que puede significar los cambios curriculares, es clave el rol del docente. Nosotros, como sabes, somos un museo de la memoria y nuestra principal exposición, la exposición permanente, habla justamente de la memoria, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de los esfuerzos por resistir y recuperar la democracia y defender los derechos humanos. Y siempre nos encontramos con que en el segundo semestre, por ejemplo, en un año normal, sin pandemia y sin estallido social, el segundo semestre se nos llena de escolares, donde los docentes llevan a sus cursos completos a visitar el museo y le hacen actividades asociadas, pautas de investigación y todo. Entonces, pero nos hemos dado cuenta que muchos nos confiesan que para ellos es muy difícil abordar el tema. No les resulta fácil, no tienen herramientas. Eh, para ellos les resulta más cómodo dejar que el chico interactúe directamente. Nosotros incluso hemos ensayado algunos proyectos como para que los docentes guíen ellos a sus alumnos, conozcan bien el museo y ellos puedan guiarlos solos. Y nos hemos dado cuenta que no resulta muy atractivo para ellos eso. Eh, entonces, entre que no hay una muy buena formación docente, entre que hay una presión social todavía de los padres o del colegio, de cómo evitar el conflicto, porque este es un tema que divide claramente, o sea, habiendo tanto negacionismo o simplismo o mala prensa al tema de derechos humanos que se asocia siempre solamente a un sector de la sociedad y no se entiende que este es un compromiso del Estado, es un deber del Estado, no solo eh, recordar, ¿no es cierto?, las violaciones de los derechos humanos y asegurarse que esté presente en las nuevas generaciones, sino que también abordarlo en las temáticas y en la formación cultural de todas las personas. Entonces,
por anga o por manga, por mala formación o por temor a la incidencia del conflicto, las instituciones educacionales en general tratan de evitar esta situación. ¿Cuánto incide ahí la formación del docente? ¿Cómo evalúan ustedes ahí esta parte de que el docente sepa abordar adecuadamente esto, enfrentando incluso situaciones de conflicto en su propia institución? Bueno, yo comparto todo lo que tú has señalado ahí respecto de los problemas de formación. Yo creo que el tema de la memoria es un tema complejo de abordar en el proceso educativo. Es complejo porque yo tengo la idea de que las memorias están vivas en las terceras y cuartas generaciones, digamos, hoy día. Siguen estando vivas. Y por lo tanto, y de una manera inconsciente, porque han sido poco conversadas. ¿Tú Entonces, te refieres tercera, cuarta generación? ¿Te refieres a jóvenes, a las me nuevas refiero generaciones? a niños, niñas que son nietos y en algunos casos hasta bisnietos de víctimas de violación a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Y son nietos de víctimas y son nietos de victimarios. Entonces, y ambos están compartiendo la misma sala de clase y la posibilidad de abordar un tema. Entonces, se convierte en el desafío para el profesor de abordar este tema desde una perspectiva que permita el diálogo entre una generación que es víctima, o sea, que es heredera de tanto de los victimarios como de las víctimas. Entonces, yo creo que ahí hay una complejidad que es importante considerar en el proceso de abordaje. Por eso resulta clave, ahí comparto mucho, digamos contigo, una formación clara en temas de derechos humanos que permita abordar este tema de la perspectiva de los derechos humanos. El informe Rettig en el año 90, cuando 91 en realidad se entrega, cuando entrega sus conclusiones, señala que las razones por las cuales se produjo la violación masiva, sistemática e institucionalizada de los derechos humanos durante la dictadura, no fue de responsabilidad única y exclusiva de quienes cometieron estas violaciones directamente, sino de una cultura que permitió que ello ocurriera. Es decir, personas que por miedo, por indiferencia, por conveniencia, por indolencia, callaron o silenciaron ante violaciones que estaban ocurriendo. Y eso no ocurre solamente en relación con temas de tortura, desaparición o ejecución. Eso ocurre también en relación con las violaciones cotidianas que se producen en temas de derechos humanos, con las discriminaciones que no son habituales, con una cultura que permite aquello. Esa cultura en la que se naturaliza que el otro es igual a mí en dignidad y derecho en la medida en que se parece a mí, pero que en la medida en que es un poco distinto ya se empieza a poner en tensión esta idea, ¿no? Entonces, para una persona, para ciertas personas, resulta claro que esta idea de la igual dignidad de derechos es aplicable a los amigos y a los parientes, pero cuando estamos hablando de los inmigrantes ya la cosa empieza a ponerse más compleja. O cuando hablamos de, qué sé yo, de las personas con discapacidad o aún más lejos de las personas privadas de libertad, y es más complejo, digamos, desde el punto de vista ideológico, cuando estamos hablando de un terrorista o cuando estamos hablando de un torturador. Digamos, entonces, la idea de la igual dignidad de derechos se empieza a poner en tensión en la medida en que nos sentimos menos iguales con el otro, ¿no? Entonces, por eso una formación sólida en temas de derechos humanos permite precisamente discutir y conversar sobre esta idea básica, ¿no? Esta idea elemental de los derechos humanos, de que somos todos igualmente dignos, y porque somos igualmente dignos tenemos los mismos derechos. Entonces,
es distinto abordar los temas de memoria desde una perspectiva de derechos humanos que simplemente abordarlo desde una de las memorias, ¿no? Es decir, ya sea de la memoria de los victimarios o de la memoria de las víctimas. Digamos, una comprensión de las violaciones de los derechos humanos desde la perspectiva de los derechos humanos implica abordarla de esta idea de dignidad. Esto significa mirar con claridad, digamos, la condena y el rechazo a las violaciones de los derechos humanos. Significa establecer garantías de no repetición, significa establecer procesos de dignificación de las víctimas, significa establecer procesos de juicio justo para todo el mundo, significa establecer procesos de reparación para todo el mundo, significa en definitiva abordarlo desde esta perspectiva que tiene siempre, digamos, delante de sí esta idea básica sobre que todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. Ahora, eso no es fácil porque, digamos, esto no se está enseñando en las universidades, a los A eso docentes. me refería. Eso Claro. me refería. Yo en particular en las carreras de pedagogía. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen de cómo se está abordando este tema? Porque aquí se requiere metodología, incluso experiencias comparadas, cuáles son las formas y las estrategias pedagógicas para abordar un tema de sumo complejo, como tú decías, el choque que se da hoy día en nuestra sociedad a nivel de las tercera y cuarta generaciones. Y que hoy día se reactiva, se reactualiza con los temas del estallido social y la pandemia. Claro, claro. Y que toca otros temas que parecía que estaban más o menos superados, pero que la verdad es que no lo están tanto. Hace 6 años atrás nadie hablaba de tortura en Chile como algo presente y actual, como un problema que hay que abordar. Era más bien pensado como algo del pasado, pero hoy día está claro que es un tema que no solamente está presente, sino que si no lo abordamos está en crecimiento, no solamente en Chile, esto es un fenómeno global, pero hay que hablarlo y hay que colocarle nombre. Y tenemos el problema de que tenemos escasa formación en relación con estos temas, con el tema de la prevención de la violencia, por ejemplo. Es que es uno de los temas que está bastante ausente en la formación inicial docente, está ausente en la capacitación, pero también está ausente en la formación inicial de otros profesionales que tienen que ver con estos temas. Es decir, cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras sociales, cuando hablamos de abogados, de abogadas, de jueces, estos son temas que están poco desarrollados hoy día. Entonces, tenemos un doble o triple desafío, ¿no? Ahí está el desafío de la formación de estos temas en el nivel escolar, pero está el desafío de la formación en el nivel universitario y en relación con eso, en la formación de los formadores. Así es. Es decir, de quienes hoy día tienen a cargo la formación de todos estos profesionales. Ese grupo también tiene que formarse. Y ese es un desafío hoy día desde el punto de vista de la formación en derechos humanos. Es decir, hoy día efectivamente para generar esa cultura de derechos humanos que ponga freno a las violaciones que se puedan producir, requiere de la formación de quienes tienen a su cargo la formación de otros. Ahí hay un problema. Y estoy hablando no solamente a nivel de las universidades, estoy hablando también a nivel de las escuelas de formación de policías, escuelas de formación de militares, escuelas de formación de gendarmes y de los profesionales. En esa misma línea, Enrique, este es un tema complejo, imagino yo, con todo lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante. La conducta de los agentes policiales, generaciones completamente nuevas que no tuvieron ninguna vinculación con el golpe, totalmente gente joven, digamos, policía, pero sin embargo, repitiendo prácticas muy, muy añejas o muy antiguas,
como si no hubiera pasado ningún esfuerzo de formación o sensibilización en materia de derechos humanos. Yo entiendo que gracias al trabajo que ustedes hacen, ellos tienen una formación en derechos humanos, estoy hablando especialmente de carabineros, estoy hablando de policía de investigaciones, los que están a cargo del control del orden público. ¿Por qué todavía gritar en la calle, sacar un cartel en la calle, es una alteración del orden público? Se lleva detenido o la policía discrimina atacando ciertos manifestantes y otros, por ejemplo, como vimos en Las Condes cuando habían movilizaciones sin autorización por el rechazo, ¿no es cierto?, eran protegidos por la policía. ¿Por qué esa conducta falla algo en la formación o no logramos penetrar en la cultura de la institución, las normas? ¿Dónde está la dificultad ahí? No sé si ustedes, a propósito de este tema, entiendo que el instituto fue parte de la comisión de reforma, ¿no? De modernización de carabineros, entiendo yo. Participó, El, sí, el presidente, el en la director del instituto. comisión, que hoy día hay un proyecto de ley precisamente en relación con el mismo tema. Yo creo que es difícil decir exactamente por qué, digamos, dar una respuesta de por qué se producen ciertas situaciones de discriminación, y uno lo que puede hacer es mirar algunos aspectos. Nosotros hemos mirado el tema de la formación en general en Carabineros y en Policía de Investigaciones y en Fuerzas Armadas, y nos hemos encontrado con claridad de que han habido avances. Eso es innegable, digamos, en todos los ámbitos. Hay cursos de formación, ¿no es cierto? Está Para integrada la educación en derechos humanos, en algunos casos incluso más integrada que lo que está en algunas carreras profesionales, digamos así Ya, correcto. con claridad. Ahora, con todo, lo que ha demostrado digamos, la situación del estallido particularmente, pero también la de la pandemia en algunos casos, y que venía mostrando, digamos, en la observación que el instituto hace habitualmente de marchas y otras manifestaciones, de que parece con claridad de que la formación a lo menos resulta vista, digamos, desde las prácticas, resulta insuficiente y no resulta efectiva. Y en eso entonces las recomendaciones han ido por el camino de generar una integración de algunos aspectos que todavía no están, digamos, asumidos, y de asegurar mecanismos que la hagan más efectiva. Esto es hacerla más práctica, digamos, decir que esto se traduzca en cuestiones más prácticas. Pero visto desde particularmente Carabineros, digamos que es la fuerza policial que está más en contacto en la calle en todo este tipo de acciones, resulta claro que el tema es bastante más complejo, y una de las cosas que se ha observado es que los procesos de formación en general requieren una mirada. Es decir, nosotros hoy día tenemos que un carabinero, digamos, se forma, tiene una formación inicial de 8 o 10 meses. Ya. Y que tras eso participa en 2 procesos, en 15 años participa en 2 procesos que son educación a distancia, con un número, digamos, reducido de horas, ¿no? Entonces, esa formación resulta absolutamente insuficiente, digamos, para el personal policial que tiene que estar, digamos, que va a estar en ejercicio durante 15 años antes de recibir una formación que sea nuevamente presencial y que sea de más larga duración, que es la formación que reciben después de 15 años. Lo que tenemos en definitiva es que una gran parte del cuerpo de carabineros ejerce sus funciones con una formación inicial y de perfeccionamiento que es insuficiente, es precaria. Y eso hay que mirarlo, hay que observarlo. Correcto.
Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en ese contexto de esa formación que ya tiene estas dificultades, integrar formación en derechos humanos aún es más difícil. Y es importante mirarlo en la trayectoria porque ese carabinero que ingresó a la escuela de formación pasó antes por 14 años de formación desde los 2 años de educación parvularia, los 8 años de educación básica y los 4 años de educación media. Entonces hubo 14 años de preparación, digamos, en manos de docentes que también tuvieron alguna responsabilidad en la formación en temas de derechos humanos de ese joven que posteriormente va a ser un carabinero. Y probablemente le hizo clases otro joven, un poco mayor que él, pero que fue un joven que estuvo en la universidad y que también debería haber recibido formación. Claro. Y cuando estuvo en Carabineros, tuvo otros docentes e instructores, abogados, etcétera, que le hicieron clases de derechos humanos, pero que tampoco recibieron, digamos, formación adecuada. Entonces, la complejidad de este proceso es la que yo diría que de alguna manera puede contribuir a explicar por qué finalmente tenemos lo que tenemos como resultado de el accionar policial en la calle. Oye, mira, te cuento, nos están siguiendo María Paulina Yáñez, Miriam Medina, Luis Moya, Juan Enríquez, en la red de equipos de educación en derechos humanos, Victoria Flores de Antofagasta, Alicier Belmar, Isabel Plaza, entre otros. Así que un saludo para ellos y gracias por hacer sus preguntas. Y para culminar, queríamos abordar un tema contingente, que es fundamental y que deberíamos hacer el link entre educación y proceso constituyente y más posterior todavía nueva constitución. Dos preguntas para ir cerrando. La primera es, ¿qué valor o qué rol le asignas tú a la Constitución en esta permanencia de estos valores, la centralidad de los valores de derechos humanos? ¿Sería pertinente que se incorporaran como obligaciones, como estándares básicos de convivencia los derechos humanos? Y en segundo lugar, ¿qué rol ves tú al proceso o digamos, a la educación en el proceso constituyente? Porque es obvio que vamos a necesitar que la gente se forme en todas las implicancias que tiene este proceso, desde preguntarse cuál es el criterio para elegir un candidato para el proceso constituyente o qué elementos deberían estar eh, componiendo una nueva constitución y no solo a partir de la base de lo que se habla comúnmente. Y obviamente el tema de derechos humanos no está por nada presente en el debate político actual, ni nadie se lo está planteando como un desafío. Pero como instituciones, tanto ustedes como nosotros de derechos humanos, nos tenemos que preguntar qué rol tenemos que cumplir con las nuevas generaciones, especialmente para que puedan educar en el proceso constituyente desde una perspectiva de derechos humanos. No sé si me entiende la pregunta. Sí. ¿Qué valores, qué contenido de derechos humanos? Y por otro lado, cómo en el proceso constituyente el instituto y nosotros podemos jugar un rol para incidir en los constituyentes, en que los constituyentes al menos no sean negacionistas, ¿no? Sería lo mínimo, ¿no es cierto? Sí. A ver, bueno, me parece que la Constitución tiene una centralidad para el tema de los derechos humanos, y los derechos humanos tienen una centralidad en el tema constitucional. Básicamente porque la Constitución nos dice 2 o 3 cosas que son fundamentales. Nos establece las normas básicas de la convivencia entre los ciudadanos, pero también establece la relación entre los ciudadanos y el poder político, y cómo se organiza ese poder político. Y una de las tareas precisamente de la Constitución es señalar cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos y además cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en garantizar y proteger esos derechos. Y una de las críticas que ha hecho el Instituto es que hay muchos derechos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, que si bien están reconocidos, no están debidamente protegidos en la Constitución, y que por lo tanto entonces la discusión sobre cómo, no solamente cómo se reconocen, sino que también cómo se protegen esos derechos, es una tarea central en la discusión constitucional.
tú preguntaste por valores, yo tengo la impresión de que el, el reconocimiento de la igual dignidad de todos y la igualdad de derechos resulta como clave dentro de esta discusión sobre una nueva constitución. Y respecto de la educación, para este proceso que se está abriendo, que está en curso, a mí me parece que resulta evidentemente clave. Yo diría que no solamente para los jóvenes y las jóvenes, sino que para todos los ciudadanos. Yo creo que ese proceso es un proceso que puede darse de distintas maneras, no lo veo solamente a nivel de la educación formal, lo veo a nivel de el trabajo que se puede hacer y que se ha venido haciendo en las discusiones que se arman en las plazas públicas, en los cabildos, en los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, a través de espacios como este, donde hablamos de las cosas que nos importan como ciudadanos, a través de las conversaciones en la familia, donde nos vamos planteando, yo diría que con sinceridad, con espontaneidad también los temas que nos interesan, resulta clave y fundamental para este proceso educativo. No te escucho, Claudio, parece que se produjo un corte ahí. Requiero ayuda porque no sé, yo tampoco te escucho, no te escucho a ti. Solicitar. Ahí sí, parece. Ya. Volvemos a escuchar. Sí, sí, sí. Yo vi que te pegabas tú y después se me cayó a mí el internet. Parece que ahí te... Perfecto. No, parece que fue... Disculpa. Si puedes redondear la idea y cerramos. Sí, básicamente que creo que la educación sobre este proceso no solamente corresponde a la educación formal, sino que también en todos los espacios, la familia, los cabildos, las plazas públicas, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos que ir levantando las preguntas, haciéndonos las preguntas y contestando de acuerdo a lo que vamos pensando. No son cuestiones muy complejas, diría yo. Son cosas que todos podemos observar cotidianamente. Así como nos preguntamos sobre los límites a la extrema pobreza, debemos preguntarnos sobre los límites a la extrema riqueza. Debemos preguntarnos sobre el poder que van a tener, digamos, los representantes, cómo hacemos más participativa la democracia, cómo hacemos para que todos estén incluidos. Son cuestiones más o menos simples que todos podemos pensar y discutir. Yo creo que eso es parte del proceso constituyente. Perfecto. Muchísimas gracias. Queremos aprovechar de hacer un llamado. Como museo vamos a convocar a voluntarios para ser formadores o monitores del proceso constituyente con perspectiva de derechos humanos, así que le vamos a pedir ahí apoyo y patrocinio también al instituto. Y vamos a próximamente hacer un llamado para capacitarlos y también para coordinar con otras entidades para invitar a todos a educarse en este proceso y a participar activamente. No hay que perderle
No hay que tener miedo del proceso constituyente ni tampoco de la educación en derechos humanos. Bueno, queremos agradecer la participación de Enrique, aprovechar de felicitar al instituto, a todo su equipo, a los profesionales y a los funcionarios por este aniversario. Esperamos que este periodo sirva de reimpulso, de fortalecimiento y modernización de la institución y por supuesto que pueda continuar con éxito este rol tan importante de protección y promoción de los derechos humanos. Y a todos los que nos han seguido en esta oportunidad, les pedimos disculpas por esta caída de imagen, pero parece que estamos sufriendo en todo el país, estamos sufriendo estas fallas de las redes sociales, de la internet. Y decirles que este programa va a ser subido en las pocas horas a la red del museo, especialmente en YouTube. Lo pueden seguir también allí. Y invitarles para la próxima sesión, el próximo viernes a las 12, vamos a tener otro invitado hablando de educación en derechos humanos para el Chile actual. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, Claudio.